Vamos a leer en la iniciativa Te Leo esta publicación de este libro que realicé en 2018, Voces Rebeldes, Contrastes y Visiones del Nuevo Proceso Político en México. Un libro vigente y por lo cual recomiendo su lectura y por lo cual voy a pronunciar parte de un pasaje de este libro en esta conversación que presentamos de una entrevista que realizamos con el entonces senador Armando Ríos Peter, que después buscaría una candidatura por la presidencia de la República de forma independiente, pero no se dio. Al tiempo, Armando Ríos Peter acabaría por sumarse a la campaña presidencial de José Antonio Meade en el Partido Revolucionario Institucional. Una cosa verdaderamente espantosa y desastrosa para la carrera política de Armando Ríos Peter. Pero en ese momento, cuando era senador, platicamos con él. Y esto fue parte de lo que nos dijo. Yo le estaba diciendo: sí, y acaban de aprender al autor intelectual supuestamente de este asesinato, Gildardo López Astudillo. ¿Con esto se armarán las cosas? Armando Ríos Peter contestó: yo creo que se ha detenido a mucha gente y poca claridad que se tiene respecto a las condiciones, los móviles, los motivos de estos hechos tan terribles. Uno no puede entender la hazaña con la que actuaron contra estos jóvenes si no se tienen explicaciones de los móviles y de lo que intelectualmente configuró estas atrocidades. Entonces, esto obviamente ayudará, pero me parece que pensar que con esto se resuelva esta investigación, pues sería imposible. El grupo interdisciplinario tiene que seguir trabajando. Nosotros hemos apoyado la visión de los padres de crear una o dos fiscalías que profundicen en los temas, que garanticen la búsqueda de los jóvenes, nuevas hipótesis y obviamente que sean nuevos personajes los que han estado involucrados, porque el problema es que quienes ya están ahí no gozan de confianza. Es lo que ellos han venido diciendo. Que una nueva fiscalía tenga la aprobación del aval, por así decirlo, del grupo interdisciplinario de los propios padres. Me parece que todos estos instrumentos ayudan a recuperar lo que Ayotzinapa ha dejado en evidencia, que es la confianza que en el Estado mexicano se ha ido perdiendo. Entonces yo le dije: claro, se suma una serie de hechos en los que las instituciones perdieron total credibilidad. Armando Ríos Peter siguió la conversación. Bueno, la Casa Blanca, Ayotzinapa, la fuga del Chapo, no son pocas cosas las que han pasado en el país. Y me parece que del tamaño de esta pérdida de confianza debería ser la respuesta del Estado mexicano. Yo le dije a Armando Ríos Peter: exacto, este es uno de los grandes problemas que ha tenido esta presidencia. Responder tarde ante los problemas que se suscitan. Armando Ríos Peter prosiguió la conversación diciendo: bueno, responder tarde y responder de manera insuficiente, o a veces e incluso de no responder. No se asumen responsabilidades frente a los hechos, visto en orden más integral, lo mismo que hoy vemos con este nuevo informe. En el caso de Ayotzinapa, es que los mexicanos ven, en términos de impunidad y falta de aceptar responsabilidades en la fuga del Chapo Guzmán, o del que nos guste, digamos, de escándalos que hemos tenido en estos últimos 12 meses. Yo le dije a Armando Ríos Peter: ¿no tendrá también que ver con una falta de cohesión de los tres órdenes de gobierno? Armando Ríos Peter contestó: bueno, yo creo que estamos atrapados en un momento complejo, donde el regreso autoritario trata de poner tapabocas, trata de generar miedos, trata de evitar que las verdades no salgan de manera transparente, y hay que decirlo. El Poder Legislativo no ha tenido la contundencia en cuanto a la autonomía que debería de tener frente a las exigencias que en cualquier país democrático y republicano, donde hay equilibrio de poderes, debiera tener. No ha habido esta exigencia, por eso hay que seguir insistiendo. Qué bueno que venga alguien a enmendarnos la plana, pero hoy tiene que ser obligación del cuerpo representativo en el Poder Legislativo de seguir no solamente exigiendo la verdad, sino de generar los cambios trascendentales que eviten que esto se vuelva a repetir. Una legislación en materia de desapariciones es necesaria, pero también una en materia de combate a la corrupción es fundamental por una razón. El hecho de la desaparición y asesinato de jóvenes normalistas en Iguala es un hecho grave de corrupción. Es un hecho de funcionarios públicos contratados con dinero de la gente, policías que debieran de cuidar a los ciudadanos, pero que entregan a sicarios
a dichos jóvenes. Entonces, el caso más terrible que evidencia esto es que la corrupción en este país ya nos está matando. Le dije a Armando Ríos Peter, y paralelamente en Guerrero, muchos ciudadanos están consternados por el asunto de la epidemia de chikungunya. ¿Cómo está esta situación? ¿Ya se logró controlar? Armando Ríos Peter contestó, no, se mantiene un problema grave la condición sanitaria en la parte costera de Guerrero, principalmente costera, aunque no exclusivamente, y que no es exclusiva de Guerrero, sino que está en muchas latitudes, está en Chiapas, está en varios lugares. Esta enfermedad ha venido afectando a una importante parte de la población que evidencia que no tenemos un sistema preventivo de salud. Se sabía de la enfermedad, se sabía de la importancia de estas medidas de prevención. La chikungunya tiene un funcionamiento similar al del dengue, que es el piquete del mosquito el que está. Entonces hay que tomar acciones preventivas que no han existido. Y esto nos lleva a revisar que tal vez la corrupción o la ineficacia o ambas están generando daño en términos de salud a la gente de Guerrero y en el país. Y me parece que estamos tomando decisiones demasiado tardías. Incluso el primer punto de acuerdo que yo metí sobre el tema de chikungunya, si no estoy equivocado, fue hace alrededor de 11 meses, donde ya era un tema que se empezaba a presentar, que si no se tomaban acciones y se invertían en recursos públicos, esto podría convertirse en una catástrofe de salud en el estado y en el país. Bueno, hoy no se han tomado las medidas necesarias y contundentes para evitarlo. El senador Armando Ríos Peter ha abanderado el alza del salario mínimo. En sus propias palabras dice que no puede seguir como está. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador se incrementó como nunca antes en los últimos 30 años. Dice que es un ancla para los trabajadores del país y que funciona como una base de restricción que solamente sirve para los dueños de los capitales. Y a pesar de tener una economía más abierta y contar con más tecnología, yo le pregunté cómo es posible que la suma de los pobres se mantenga y siga creciendo. El 23 de septiembre se publicó que habrá un salario mínimo en todo el país. Es decir, se va a homologar y va a entrar en vigencia a partir del próximo mes de octubre. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tomó una medida seria en incrementar el salario mínimo como nunca antes en la historia. Fue un compromiso y se cumplió en el primer año de gobierno. Este es un libro que pone en perspectiva lo que se está haciendo, lo que se dejó de hacer y el compromiso que sigue habiendo con México. Por eso los invito a leer Voces Rebeldes, Contrastes y Visiones del nuevo proceso político en México.